Me llamo Elise Dunn, tengo 26 años, y ya llevo 3 años criando a los 4 hijos de mi hermana como si fueran míos. Todo empezó porque mi panadería, ese negocio en el que había puesto mi corazón y mis ahorros, se fue al suelo. Perdí todo, dinero, ilusión, estabilidad. Así que, con la idea de empezar de nuevo, me fui a vivir con mi hermana. Yo pensaba que iba a reconstruir mi vida, que sería una nueva oportunidad, pero la realidad fue muy diferente. En vez de enfocarme en mis metas, terminé convertida en su niñera gratuita. Cocinaba, lavaba, llevaba a los niños a la escuela, los recogía, hacía tarea con ellos. Básicamente era la mamá de tiempo completo, mientras ella trabajaba de noche y casi nunca estaba presente. Era como si todo el peso de su vida y sus decisiones cayera sobre mis hombros. Mientras tanto, yo trataba de sostenerme con un trabajo de medio tiempo en una cafetería y, en las noches, corría a mis clases de diseño gráfico, aferrándome a un sueño que cada día parecía más lejano. Yo pensaba, ¿cuándo va a llegar mi momento? ¿Cuándo podré vivir para mí y no para ella? Y justo cuando ya sentía que no podía más, una noche me lanzó la bomba. Estoy embarazada otra vez. Era el quinto. Un quinto hijo. Sentí que se me revolvía el estómago. No podía creerlo. Yo ya había renunciado a tantas cosas, mis ahorros, mis metas, mi libertad, y ahora otro bebé más que también acabaría siendo mi responsabilidad. En ese instante, algo dentro de mí tronó. Levanté la voz, temblando de coraje y frustración, y me fui directo a mi cuarto dando portazos. Su cara se endureció, como si yo la hubiera traicionado. Pero yo sabía la verdad, la traicionada era yo, la que llevaba años cargando con un papel que nunca me tocaba. Esa misma noche lo decidí, me iba a salir de esa casa. Iba a empezar a vivir por mí, aunque me costara lo que me costara. Claro que ella no lo aceptó tan fácil. Su reacción fue explosiva, llena de reproches, gritos y acusaciones. Y lo que vino después fue todavía peor, un torbellino que terminó volteando a toda la familia de cabeza. Porque si alguna vez has sentido que cargas con la vida de alguien más, sabes lo que se siente estar atrapado, sin aire. Yo me despertaba todos los días a la misma rutina agotadora. A las 5:30 de la mañana sonaba mi alarma, y aunque mi cuerpo me pedía quedarme en la cama, me levantaba para arreglar a los niños. El más grande, Logan, de 15 años, ya estaba en la cocina discutiendo con su hermana Ellie, de 12, porque se estaban peleando por la última Pop-Tart. Mientras tanto, los pequeños lloraban porque no encontraban sus zapatos o no querían ponerse el uniforme. Era un caos total, un caos que yo no había creado, pero que me tocaba resolver cada mañana. Y ahí estaba yo, con el corazón dividido entre el cariño que les tenía a mis sobrinos y la desesperación de sentir que mi vida se me escapaba de las manos. El pleito por la última Pop-Tart parecía una tontería, pero para mí fue la gota que derramaba el vaso cada mañana. Mientras Logan y Ellie se gritaban, los más chiquitos corrían por toda la sala, uno sin calcetas y el otro con la mochila volteada al revés. Yo corría detrás de ellos con el cepillo en la mano, intentando peinar a uno, convencer al otro de desayunar aunque fueran 2 mordidas de cereal. Eran las 6:30 y ya estaba agotada, con la cabeza a punto de estallar. Yo pensaba, esto no puede ser mi vida, no puede ser que a los 26 años lo único que haga sea apagar incendios que no son míos. Mientras los subía al carro para llevarlos a la escuela, Logan me lanzó una mirada dura y dijo con tono de burla: «¿Tú no eres mi mamá, por qué siempre mandas?». Eso me atravesó como un cuchillo. No lo decía para herirme, pero lo hacía. Porque tenía razón, no era su mamá, pero me habían puesto a jugar ese papel sin preguntarme jamás. De regreso a la casa, me encontré con mi hermana recién llegando de su turno. Venía cansada, con el maquillaje corrido y la voz áspera. Yo traté de hablarle con calma, de decirle que ya no podía con todo, que necesitaba un cambio, pero apenas abrí la boca, explotó. «¿Tú crees que es fácil para mí? Si no fuera por mí, ni siquiera tendrías dónde vivir». Esas palabras me ardieron. Porque sí, dormía bajo su techo, pero era yo la que mantenía a los niños en pie, la que lavaba, cocinaba, ayudaba en la escuela, hasta iba a las juntas con los maestros. Ella no veía nada de eso. Esa tarde,
Mientras yo intentaba dormir un poco antes de mi clase de diseño, escuché cómo hablaba por teléfono en la sala. Estaba llorando, pero también enojada. Y de pronto escuché algo que me hizo helarme. Y sí, oficial, necesito que venga. Mi hermana se está poniendo violenta conmigo y con mis hijos. Sentí que se me acababa el aire. ¿La policía? ¿En serio? Yo, que había entregado 3 años de mi vida para cuidar a sus hijos, ahora era pintada como una amenaza. Los minutos después fueron como un sueño torcido. Tocaron la puerta. 2 policías entraron preguntando qué pasaba. Mi hermana, con los ojos rojos de tanto llorar, me señalaba como si yo fuera la culpable de todos sus males. Yo apenas podía hablar del shock, solo alcancé a explicar entre lágrimas que no era verdad, que lo único que quería era irme para rehacer mi vida. Los oficiales se miraron entre ellos, incómodos. Uno de ellos, con voz tranquila, me dijo: «Mira, no has cometido ningún delito, pero lo mejor es que te vayas. No parece que aquí haya paz para ti». Y en ese momento lo supe, ya no había marcha atrás. Si antes tenía dudas, se acabaron ahí. Esa casa ya no era mi refugio, era una cárcel. Salí con mi mochila y lo poco que tenía. Los niños me miraban desde la ventana, confundidos, sin entender por qué su tía mamá se iba de repente. Yo les sonreí con los ojos llenos de lágrimas, deseando que algún día comprendieran que no los abandoné, que solo estaba eligiéndome a mí por primera vez en años. «Te comiste el mío ayer», gritó ella azotando la alacena con fuerza. Yo, ya acostumbrada a esas peleas matutinas, traté de mediar antes de que se hicieran daño. Agarré la última pieza de pan dulce y la partí en 2, dándole una mitad a cada uno, aunque sabía que ninguno quedaría contento. Mientras tanto, Hunter, de 9 años, derramaba un vaso lleno de jugo de naranja en toda la barra de la cocina. El líquido se escurría hasta el piso y yo, con un trapo en la mano, corría de un lado a otro tratando de limpiar mientras Nora, de 6 años, se me colgaba de la pierna como koala, rogando que le hiciera 2 trenzas igualitas a las de las princesas de las caricaturas. Ni siquiera había tenido tiempo de terminar mi café. Solo alcancé a darle un trago rápido al que ya estaba frío y amargo antes de meterlos a todos en el carro. El camino a la escuela era un espectáculo de locura. Logan subía la música tan fuerte que las ventanas temblaban. Ella se quejaba sin parar de que odiaba las fracciones de matemáticas. Hunter soltaba preguntas rarísimas sobre dinosaurios como si yo fuera enciclopedia andante. Y Nora cantaba una canción inventada a todo pulmón, completamente desafinada, pero feliz. Cuando por fin los dejé en la escuela, mi cabeza latía como tambor. Sentía que ya había trabajado una jornada entera y apenas eran las 8 de la mañana. Me fui corriendo a la cafetería para empezar mi turno de 6 horas, donde me tocaba preparar cafés y fingir sonrisas para clientes que a veces parecían más pesados que los niños. Un señor con traje golpeó el mostrador y me ladró. «¿Puedes apurarte? Tengo prisa». Yo ya traía 3 órdenes pendientes, las manos llenas de vasos y espuma de leche, pero solo asentí y aceleré. Ganaba $15 la hora, apenas lo suficiente para pagar mi celular y la gasolina. Nada más. Después del turno, corrí otra vez a la escuela a recoger a los niños. Los llevé a casa, revisamos tarea, les expliqué problemas de lectura y sumas, y todavía tuve que cocinar espagueti mientras ellos discutían ahora sobre a quién le tocaba alimentar al perro. Otra batalla más que terminé resolviendo con los 2 juntos y ya. Cheryl, mi hermana, casi nunca estaba. Ella trabajaba en el súper de noche con su novio Blake. Así que de día dormía y de noche se iba, dejándome a mí como mamá sustituta. Si acaso la veía 10 minutos al día, cruzando la sala medio dormida, murmurando: «Gracias por mantener todo en pie». Y enseguida se tiraba en el sillón hasta que llegaba la hora de irse otra vez. Las noches eran lo único que sentía un poco mío. Después de acostar a Nora, revisar el álgebra de ella y asegurarme de que los otros 2 estuvieran en la cama, me servía un vaso de agua y abría la laptop. Ahí me esperaba mi escape, mis clases de diseño gráfico. Desde siempre me había encantado crear logos, jugar con colores, imaginar que algún día tendría mi propio estudio. Pero la realidad era dura. A medianoche,
con los ojos rojos y el cuerpo molido, quedarme viendo tutoriales de Photoshop se sentía más como perseguir un fantasma que como cumplir un sueño. Y aún así, seguía. Porque dentro de mí había una vocecita que decía que no podía dejar de intentarlo. Las noches, aunque eran mi único respiro, se volvían cada vez más pesadas. Me quedaba sentada frente a la pantalla, con los párpados cayéndose y las manos frías, preguntándome si todo ese esfuerzo algún día valdría la pena. El cursor parpadeaba en blanco, esperando que yo hiciera magia, pero muchas veces terminaba viendo la hora y pensando que en 4 o 5 horas ya sonaría otra vez la alarma. Era un ciclo sin fin. El cansancio no solo se quedaba en mi cuerpo, también se me metía en el corazón. Me veía en el espejo y apenas reconocía a la chava que antes soñaba con abrir su propio estudio, con viajar, con ser dueña de su tiempo. Ahora mi vida estaba reducida a listas interminables, lunches, ropa limpia, tareas, juntas escolares, horarios de trabajo, cuentas por pagar. A veces, cuando estaba en el tráfico con los niños gritando en el asiento de atrás, pensaba, ¿y si simplemente sigo manejando y no regreso? Claro, nunca lo hacía. Los quería, eran mis sobrinos, no tenían la culpa. Pero dentro de mí empezaba a crecer una rabia silenciosa, esa sensación de que mi vida se me estaba escapando entre los dedos y yo no podía hacer nada. Un día, después de una de esas jornadas eternas, me senté en el sillón con la cabeza entre las manos. Nora vino y me abrazó, diciendo: «Tía, eres la mejor mamá del mundo». Esas palabras me hicieron llorar. Porque, aunque me derretía de amor por ella, también me recordaba que yo no era su mamá. Nunca lo sería. Y mientras ella me veía como la heroína de su vida, mi propia hermana ni siquiera reconocía el sacrificio que hacía diario. Poco a poco, esa mezcla de ternura y dolor empezó a transformarse en decisión. Yo sabía que no podía seguir así para siempre. No podía cargar con una familia que no era mía mientras mis sueños morían uno por uno. Esa semilla de rebeldía se quedó dentro de mí, creciendo. Y aunque todavía no lo sabía, pronto iba a explotar de una manera que cambiaría todo. Mis ojos me ardían del cansancio. Me había quedado dormida a la mitad de una lección online y cuando desperté, la batería de la laptop ya estaba muerta. Esa misma noche, ella se metió sigilosamente a mi cuarto. «¿Por qué te ves tan cansada, tía?», preguntó con su vocecita preocupada. Yo me forcé a sonreír y respondí: «Solo trato de ponerme al corriente con mis cosas». Ella me abrazó fuerte y por un momento sentí algo bonito, como si de verdad me necesitara. Pero luego me cayó encima la realidad. ¿Para qué me necesitaban exactamente? ¿Para cambiar pañales? ¿Para llevarlos de un lado a otro? ¿Para limpiar lágrimas y apagar pleitos? Ese abrazo me hizo darme cuenta de algo que ya venía sospechando. Estaba cargando demasiado. Logan siempre necesitaba que lo llevara a los entrenamientos de fútbol. Ella tenía presentaciones de danza que yo no podía perderme porque si no lloraba. Hunter llegaba con proyectos de ciencias que me dejaban noches enteras buscando cartulinas y pegamento. Y Nora, su asma era una preocupación constante. Entre inhaladores, nebulizaciones y visitas de emergencia a la farmacia, parecía que yo era la única al pendiente. Para colmo, mis ahorros, esos $3,000 que me quedaban de mi panadería fallida, se estaban yendo como agua en útiles escolares, uniformes, medicinas, excursiones, todo lo que los niños necesitaban. Cheryl, mi hermana, a veces cooperaba, pero su dinero se iba directo en la renta y la despensa. Blake, su novio, que trabajaba los mismos turnos que ella, jamás puso un solo dólar. Como si los niños ni siquiera fueran suyos. Cada vez que yo me quejaba un poco, Cheryl me soltaba el mismo comentario. «Ya eres tan buena con ellos». Lo decía como si fuera un halago, pero en realidad era una trampa. Porque detrás de esas palabras estaba el mensaje escondido: quédate en ese papel, sigue haciéndolo, así yo no me preocupo. Una tarde ya no aguanté más y marqué a Tara, mi mejor amiga. Caminaba de un lado a otro en la cocina mientras los niños veían caricaturas en la sala. «Me estoy ahogando, Tara», le confesé con la voz quebrada. Ella, que siempre había tenido carácter fuerte y llevaba tiempo con sus propios trabajos de diseño gráfico freelance, no me dio palmaditas de consuelo. Me lo soltó directo.
Elise, no eres su mamá. No puedes seguir poniendo tu vida y tus sueños en pausa por ellos. Sus palabras me pegaron como un balde de agua fría. Colgué y me quedé mirando mi laptop, abierta en un logo a medias que llevaba semanas sin terminar. Mis profesores me habían mandado correos recordando que tenía proyectos atrasados. Me estaba hundiendo. Y ahí entendí algo importante: los niños no eran el problema. Yo amaba sus ocurrencias, el sarcasmo de Logan que siempre me hacía reír, las sonrisas tímidas de ella, las preguntas interminables de Hunter, los abrazos pegajosos de Nora. Los quería como si fueran míos. Pero la verdad era otra: yo no era su mamá. Cheryl lo era. Y ella apenas estaba presente. Blake también se lavaba las manos como si todo fuera mi obligación. Me estaba deshaciendo tratando de sostener una vida que no era mía, mientras la mía propia se me escapaba de las manos. A ver, Elise, dime la verdad, me dijo Tara con ese tono firme que siempre usaba cuando quería que dejara de poner excusas. ¿Cuánto tiempo llevas viviendo así? ¿Cuánto tiempo más piensas seguir cargando con algo que no te toca? Yo caminé de un lado a otro, con el celular en la oreja, viendo cómo en la sala los niños se reían de una caricatura. Bajé la voz, como si tuviera miedo de que me escucharan. No lo sé, Tara. Siento que si los dejo, voy a ser una mala persona. Son inocentes, no tienen la culpa de nada. Ella suspiró al otro lado de la línea. Y no la tienen, pero tampoco la tienes tú. Tú no los trajiste al mundo. Tú no deberías estar gastando tus últimos ahorros en medicinas, mochilas y uniformes. ¿Sabes qué deberías estar haciendo? Mandándome tus diseños, trabajando en tu portafolio, buscando clientes. Me quedé callada, con un nudo en la garganta. Me siento atrapada, le dije por fin. Si me voy, mi hermana se va a poner en mi contra. Y si me quedo, voy a perderme a mí misma. Ya te estás perdiendo, Elise, respondió ella con voz más suave. Yo te conozco desde siempre, y la chava que soñaba con su estudio, con viajar, con hacer cosas grandes, esa ya casi no la reconozco. Sus palabras me golpearon duro. Miré alrededor, el fregadero lleno de platos, la mesa con crayones tirados, mochilas abiertas, papeles de tarea desordenados. Era como si mi vida estuviera enterrada bajo todo ese caos. Cuando colgué, me quedé sentada en la cocina, sola, con la pantalla de la laptop todavía abierta en el logo a medio terminar. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí ganas de forzarme a trabajar. Sentí ganas de llorar. Y lo hice, en silencio, con la cabeza recargada en la mesa. Esa noche me quedó clara una cosa: si seguía en esa casa, iba a perder todo. Mi energía, mis metas, mi identidad. Tara tenía razón, y aunque me doliera, yo sabía que tarde o temprano iba a tener que tomar una decisión radical. Los escuchaba reírse en la cocina, haciendo bromas sobre el gran trabajo en equipo que tenían. Pero en realidad ese equipo significaba que yo hacía todo: yo cocinaba, yo llevaba y recogía a los niños, yo corría a la farmacia, yo ayudaba con la tarea. Ellos solo aparecían para decir gracias de vez en cuando, como si eso pagara mis desvelos. Empecé a hacer cuentas en mi cabeza: 10 horas al día dedicadas a los niños, 6 horas en la cafetería, 3 más entre la escuela y mis clases de diseño. Con suerte me quedaban 5 horas de sueño. 5 horas que nunca alcanzaban. Mi sueño de diseñar a tiempo completo, de crear algo mío, se me estaba escapando como arena entre los dedos. Una noche, después de que Nora lloró hasta quedarse dormida porque había perdido su peluche favorito, me senté sola en la mesa con mi cuaderno de dibujo. Lo abrí y me di cuenta de que lo único que había hecho últimamente eran monitos de palitos para entretenerla. Ni un solo diseño con fuerza, ni un logo con mi estilo, nada. Sentí un nudo en el pecho. Ya no era solo cansancio, era como si me estuviera borrando poco a poco. Cada día que pasaba criando a los hijos de Cheryl era un día más lejos de la persona que yo quería ser. Claro que los amaba, claro que eran mi familia, pero amar no significa sacrificarme hasta desaparecer. Algo tenía que cambiar. Y pronto. Una semana después, estaba doblando ropa en silencio cuando la puerta se abrió de golpe. Entró Cheryl con una sonrisa que no le había visto en meses.
Detrás de ella venía Blake, su nuevo novio, cargando una caja de pizza y con esa cara de suficiencia que me sacaba de quicio. «Tenemos noticias», dijo Cheryl con una voz llena de emoción. Me agarró de la mano y me llevó hasta el sillón. «Estoy embarazada». El quinto. ¿Puedes creerlo? Blake dejó la pizza en la mesa como si estuvieran celebrando un campeonato. Yo sentí que se me apretaba la mandíbula, pero forcé una sonrisa. «¡Wow! ¡Felicidades!», murmuré, mientras por dentro me tambaleaba. ¿Otro niño? Si ya estaba al límite con 4, ¿qué iba a pasar ahora? Y encima querían que yo aplaudiera. Esa noche, durante la cena, cayó la verdadera bomba. Cheryl, con la voz más seria, me miró y dijo. «Le hemos estado platicando», lanzó una mirada a Blake, que se reclinó en la silla con un gesto sobrador. «Eres tan buena con los niños, Elise. Creemos que deberías dedicarte a ellos de lleno. Quizá dejar tu trabajo en la cafetería para enfocarte en ser como su segunda mamá». Me quedé congelada, el tenedor a medio camino de la boca. ¿Que deje mi trabajo?, repetí bajito, tratando de procesar. Blake se encogió de hombros, con esa sonrisita que me hervía la sangre. «Sí, nosotros estamos saturados en el súper. Y con el bebé que viene, no podemos con todo». Sentí que me temblaban las manos. El coraje, la tristeza, la impotencia, todo se me mezclaba en el pecho. Era como si me hubieran quitado la poca libertad que me quedaba, como si mi vida estuviera firmada para ser esclava de una familia que ni siquiera era mía. Y en ese instante, aunque no lo dije en voz alta, supe algo con absoluta claridad: esa fue la última vez que alguien iba a decidir por mí. El silencio después de esas palabras se volvió insoportable. Yo todavía tenía el tenedor en la mano, pero ya ni podía probar bocado. Cheryl me miraba como si esperara un sí automático, como si de verdad yo no tuviera derecho a pensarlo 2 veces. Blake, con esa cara confiada, seguía comiendo como si todo estuviera resuelto. «¿Y qué hay de mí?», pregunté finalmente, con la voz quebrada pero firme. «¿Qué hay de mi vida, de mis metas? ¿Se supone que nada de eso importa?». Cheryl chasqueó la lengua, exasperada. «Ay, Elise, siempre con tus sueños. No entiendes que los niños necesitan estabilidad. Tú ya vives aquí, ya estás en su rutina. ¿Qué te cuesta dar el paso completo?». Ese comentario me dolió como un golpe. No era que me costara, era que ya había entregado demasiado. «Lo que me cuesta es perderme a mí», respondí con los ojos llenos de lágrimas. «Yo no traje 5 niños al mundo. No es justo que yo cargue con todo». Blake soltó una risa corta, burlona. «Mira, nadie te está obligando, pero seamos honestos, ¿quién más va a hacerlo? Cheryl y yo trabajamos duro. Tú eres buena con ellos, tienes paciencia. Es lógico que lo hagas tú». Ahí exploté. Sentí que años de frustración salían de golpe. «Pues no es lógico para mí». Y grité, poniéndome de pie. «No es mi trabajo ser la mamá de tus hijos ni de los tuyos, Blake. Yo los quiero, sí, pero me estoy desgastando, me estoy borrando. ¿O no ven que ya no soy la misma?». Cheryl frunció el ceño, ofendida. «¿Entonces qué? ¿Vas a abandonarnos? ¿Vas a dejarnos tirados cuando más te necesitamos?». «Y no es abandonarlos», le respondí, con la voz temblando pero clara. «Es rescatarme a mí. Porque si sigo así, un día ya no va a quedar nada de mí para darles, ni a ti, ni a ellos, ni a nadie». El aire en la sala se volvió pesado. Los niños estaban en sus cuartos, ajenos a todo, mientras nosotros teníamos esa guerra silenciosa que llevaba años acumulándose. Yo sabía que esas palabras marcarían un antes y un después. Ya no había manera de volver a fingir que todo estaba bien. Esa noche, mientras recogía los platos de la cena, sentí que mi decisión se estaba formando dentro de mí como una semilla lista para brotar. Ya no era una idea vaga, ya no era un algún día. Era ahora o nunca. Estaba en la mesa todavía pensando en lo que Cheryl había dicho cuando, de pronto, soltó otra bomba. «Además, estamos cortos de dinero. Podrías cooperar con $300 al mes para la renta».
Es lo justo, ya que vives aquí. Sentí que el corazón me empezó a latir rapidísimo. $300. Apenas si me alcanzaba, y lo poco que tenía lo estaba gastando en los hijos de ella, útiles, medicinas, uniformes. Traté de mantener la calma. Ya hago todo, le contesté despacio. Los llevo a la escuela, cocino, ayudo con las tareas. No puedo dejar mi trabajo. Cheryl entrecerró los ojos, con esa mirada que usaba cuando quería ponerme contra la pared. Pues estás comiendo nuestra comida, usando nuestro espacio. Nos debes, dijo Black, metiéndose en la conversación. Es solo temporal. Después del bebé, lo vamos a resolver. Temporal. Esa palabra me quemó. Ya llevaba 3 años siendo su muleta. Me levanté de la mesa, empujando el plato. Si necesito pensar, dije, saliendo antes de explotar y soltar algo de lo que me arrepintiera. Al día siguiente, mientras los niños estaban en la escuela, marqué a Tara. Apenas escuchó mi voz quebrada. Quieren que deje mi trabajo y además que pague renta, le solté, temblando de coraje. Me tratan como si fuera su sirvienta en casa. Tara no dudó ni un segundo. Te están usando, Elise. No eres su empleada. ¿Y tus clases de diseño? ¿Y tu futuro? Sus palabras me dolieron porque eran la verdad. Yo había dejado mis sueños en pausa, como si fueran un lujo, cuando en realidad eran lo único que podía salvarme. Colgué y me quedé viendo mi laptop, abierta en un proyecto de logo a medio terminar. El archivo me miraba como recordándome todo lo que estaba abandonando. Me estaba quedando atrás. ¿Y para qué? Para jugar a la mamá de los hijos de Cheryl. Los siguientes días fueron un infierno. Cheryl y Blake no paraban de presionarme. Piensa en los niños, me decía Cheryl una mañana, poniéndome en la mesa una lista interminable de pendientes, mandado, citas médicas para el asma de Nora, cuotas del fútbol de Logan. Blake incluso se atrevió a sugerir que vendiera mi equipo de panadería, lo último que me quedaba de mi sueño, para apoyar a la familia. Quería gritarles en la cara. No estaban pidiendo ayuda, estaban exigiendo mi vida. Y empecé a fijarme más en cómo se lavaban las manos de todo. Cheryl dormía mientras los niños peleaban y yo tenía que separarlos. Blake llegaba del trabajo, se sentaba con una cerveza, bromeaba con Cheryl y yo en la cocina, preparando la cena como si fuera invisible. Una noche, mientras guardaba mi laptop después de desvelarme en un trabajo de diseño, Logan se me acercó. Su sarcasmo de siempre desapareció. ¿Estás bien?, me preguntó, serio, con esa carita preocupada que pocas veces mostraba. Yo lo miré y sentí que se me hacía un nudo en la garganta. Lo miré fijamente, sorprendida de que se diera cuenta. Logan nunca era de ponerse sentimental, pero esa noche me vio tan cansada que no pudo ignorarlo. Sí, bueno, no, le respondí al fin, tratando de sonreír. Sabes que no tienes que fingir conmigo, ¿verdad?, me dijo bajando la voz. Sentí que se me quebraba el corazón. ¿Cómo podía un niño ver lo que los adultos se negaban a aceptar? Es que todo esto es demasiado, Logan, le confesé mientras acomodaba mis cosas. Yo los quiero, pero a veces siento que me estoy perdiendo a mí misma. Él se encogió de hombros, nervioso, como si no supiera si debía hablar o no. Yo sé que tú no eres mi mamá, pero eres la que siempre está. Cuando tengo partido, cuando ella llora con las matemáticas, cuando Hunter se mete en líos o cuando Nora se enferma, siempre eres tú. Sus palabras me golpearon fuerte. Una mezcla de ternura y tristeza. No quería que me viera como una mamá suplente, porque eso era lo que me estaba atrapando. Y gracias por decirme eso, le contesté acariciándole el hombro. Pero también necesito tiempo para mí, para mis cosas. Él asintió, serio, como si entendiera mucho más de lo que yo esperaba para su edad. Lo sé. No más, no te vayas sin despedirte, susurró antes de irse a su cuarto. Me quedé helada. Él ya se daba cuenta de que yo estaba pensando en salir de esa casa. Y la verdad, no estaba equivocado. Esa noche apenas pude dormir, dando vueltas, pensando en que si hasta Logan sentía miedo de perderme, era porque mi partida ya se olía en el aire. Dudé un momento,
pero al final dije con un hilo de voz: estoy intentando hacer lo mejor que puedo. Logan asintió como si entendiera más de lo que yo pensaba. En ese instante me cayó el 20, los niños no eran tontos, ellos sí veían todo lo que yo hacía por ellos. Pero Cheryl y Blake, ellos se hacían los ciegos. Actuaban como si fuera mi obligación, como si yo hubiera firmado un contrato de por vida para ser su niñera. Esa noche me acosté, pero el sueño nunca llegó. Mi mente iba a 1000 por hora, mi cuenta de ahorros casi en ceros, mis clases descuidadas, mis proyectos acumulando polvo, y mi sueño de ser diseñadora cada día se me escurría más de las manos. No podía seguir así. Necesitaba una salida. No solo por mí, también para que los niños supieran que no los estaba dejando, sino que tenía derecho a vivir mi propia vida. Al día siguiente, con las manos temblando, abrí mi laptop y empecé a buscar rentas baratas. Cuando vi un anuncio de $300 al mes, me reí sola. Prefería pagar esa cantidad en un cuarto propio que dársela a Cheryl para que siguiera tratándome como su sirvienta. Esa idea me dio fuerzas. La tarde siguiente, mientras ayudaba a ella con su tarea de historia en la mesa, Cheryl entró de golpe a la cocina. Venía con los brazos cruzados y la cara de pocos amigos. «Que necesitamos hablar», dijo con un tono que cortó el aire como cuchillo. Dejé el libro a un lado, sabiendo que se venía algo feo. «¿Qué pasa?», pregunté intentando sonar tranquila. Ella no perdió el tiempo. «No estás cumpliendo con lo que te toca, Elise. Te pedí que apoyaras más, y sigues perdiendo el tiempo en ese trabajo de la cafetería. Es una irresponsabilidad». Sentí que se me detuvo el aire. ¿Irresponsable yo? ¿Después de 3 años cargando con todo? Estoy haciendo todo lo que puedo, respondí, y esta vez mi voz salió más firme. Yo cocino, limpio, llevo y traigo a los niños todos los días. Cheryl rodó los ojos como si nada de eso contara. No es suficiente. Con el bebé en camino necesitamos que estés aquí de tiempo completo, no persiguiendo ese título de juguete. Me levanté de la silla de golpe, y el ruido hizo eco en la cocina. Mis clases de diseño no son un pasatiempo. Son mi futuro. Ella se rió con un sonido seco, helado. ¿Futuro? Estás viviendo en mi casa, comiendo mi comida. ¿Ahora resulta que te crees mejor que nosotros? Sus palabras me pegaron como bofetada. Tenía ganas de gritarle, de soltar todo lo que llevaba guardado, pero ella estaba ahí, con los ojos abiertos como platos, viendo la escena sin entender del todo. Tragué saliva y respiré hondo. No soy tu sirvienta, Cheryl. Te he dado 3 años de mi vida, le dije despacio, midiendo cada palabra para que me entendiera. Ella dio un paso hacia mí, bajando la voz, como si quisiera intimidarme. Su mirada era dura, y en ese momento supe que la conversación apenas estaba comenzando, y que lo que viniera después iba a cambiarlo todo. Cheryl se me quedó viendo fijamente, tan cerca que casi podía sentir su respiración en la cara. «Así no vas a cooperar, Elise, entonces ya no sé qué haces aquí», me dijo en voz baja, con un tono frío que me erizó la piel. «Esta es mi casa. Si quieres seguir bajo este techo, más vale que empieces a obedecer». Yo apreté los puños. Dentro de mí todo ardía, pero ella seguía ahí, mirándonos como si presenciara una película de terror. Me contuve y solo respondí: «No puedes hablarme así». Cheryl se rió con desprecio. «No. Pues ve haciendo tus maletas si no piensas ponerte en serio. A ver dónde encuentras a alguien que te aguante». Me quedé helada, pero también furiosa. Ella pensaba que tenía todo el poder porque me estaba dando un techo. Pero lo que nunca reconocía era que sin mí, su vida se caería en pedazos. Ella dormía tranquila porque yo cuidaba a los niños, yo resolvía los problemas, yo mantenía la casa funcionando. Esa noche, cuando los niños ya estaban dormidos, abrí de nuevo la computadora y me metí más en serio a ver anuncios de renta. Encontré un par de cuartos pequeños, nada lujoso, pero con lo básico para empezar de cero. Me quedé horas imaginando cómo sería tener mi propio espacio, una cama solo para mí, silencio para estudiar, y libertad para decidir sobre mi vida sin que alguien me tratara como empleada. Mientras tanto,
Cheryl y Blake se reían en la sala, hablando de nombres para el bebé y de planes que claramente me incluían a la fuerza. Yo los escuchaba desde mi cuarto, y en vez de sentirme parte de esa familia, solo sentí que me estaban encadenando cada vez más. Me prometí a mí misma que no iba a permitir que su manipulación me hundiera. Tal vez no podía marcharme al día siguiente, pero el plan ya estaba en marcha. Y esta vez, aunque me doliera, iba a elegir mi vida por encima de la de ellos. Si no vas a estar al 100, mejor ni estés aquí. Esas palabras de Cheryl me dejaron helada. ¿Me estaba corriendo? Antes de que pudiera contestar, dio media vuelta y salió de la cocina, dejándome temblando de rabia. Sentí que todo el aire se me atoraba en la garganta. Agarré mi celular y me fui al patio, caminando de un lado a otro mientras marcaba a Tara. En cuanto contestó, exploté. Me llamó irresponsable. Le solté con la voz apretada. Cree que le debo toda mi vida, como si no tuviera derecho a nada propio. Tara guardó silencio unos segundos, pero cuando habló, su voz sonó tranquila y firme, como siempre. Elise, tienes que poner límites. Tú no eres su empleada ni mucho menos su mamá. Tú también mereces tu propio espacio, tus metas, tu futuro. Cerré los ojos, apretando el celular contra la oreja, y asentí aunque ella no podía verme. Lo sé, pero los niños, ellos me necesitan. Tara no me dejó terminar. Los que los necesitan son sus papás. Tú ya diste más de la cuenta. ¿Y tu vida qué? Encuentra un lugar para ti. Todavía tienes ahorros, ¿no? Sus palabras me encendieron una chispa en el pecho. Yo había estado tan enfocada en lo que Cheryl me exigía, que nunca me detenía a pensar en lo que yo sí podía hacer por mí. Esa misma noche abrí mi laptop y comencé a buscar departamentos en Madison. Había varios estudios pequeños en el centro, alrededor de $1,500 al mes. Caros, sí, pero no imposibles. Tenía mis $3,000 guardados de la panadería, lo suficiente para un depósito y el primer mes de renta. Lo demás dependería de seguir en el café, tal vez agarrar turnos extra. Me puse a sacar cuentas con los dedos, la calculadora abierta y un cuaderno lleno de tachones. $1,500 para la renta, $500 para comida y servicios, $200 para mis clases. Mi sueldo de $15 la hora, unas 30 horas a la semana, apenas me alcanzaría si me apretaba el cinturón. Adiós ropa nueva, adiós salidas, adiós lujos. Pero ¿sabes qué? Era posible. Mi corazón latía rápido, una mezcla rara de miedo y emoción. Por primera vez en mucho tiempo vi una salida real. Podía hacerlo. Tenía que hacerlo. Pero entonces me vinieron a la mente sus caras, Logan con esa preocupación silenciosa, ella abrazándome con timidez, Hunter preguntando 1000 cosas sin parar, Nora colgándose de mis brazos como si nunca quisiera soltarme. La idea de irme me partía el alma, pero quedarme significaba perderme por completo. Al día siguiente, cuando Logan regresó de la escuela, lo senté en la sala. Tenía que ser honesta con al menos uno de ellos. Estoy pensando en salirme a vivir sola, le dije despacio, observando su reacción. Frunció el ceño y empezó a jalar el borde de su sudadera. ¿Por mamá? Preguntó bajito. Asentí. Y necesito también vivir mi vida, Logan. Pero no voy a desaparecer. Siempre estaré para ustedes, solo, de otra manera. No dijo mucho, solo bajó la mirada, pero pude notar cómo procesaba todo. Esa noche, mientras ellos dormían, me quedé en la mesa con mis hojas de presupuesto. Por primera vez en mucho tiempo, mi plan no giraba alrededor de Cheryl. Era mío. Al día siguiente me levanté más temprano de lo normal, con la cabeza llena de planes. Mientras ponía a tostar el pan para el desayuno de los niños, mi mente ya estaba en otro lado, en los anuncios de renta, en los números que había anotado en mi libreta, en la posibilidad de por fin tener mi propio espacio. Ese mismo mediodía, durante mi descanso en la cafetería, abrí otra vez la laptop y envié mensajes a 3 propietarios que ofrecían estudios pequeños. Uno estaba en un edificio viejo cerca del centro, otro en un barrio más tranquilo, y el tercero era un cuartito detrás de una casa particular. No eran lugares de ensueño, pero a mí me parecían palacios en comparación con la jaula en la que vivía.
Esa tarde, mientras los niños hacían la tarea en la mesa, guardé discretamente un sobre en mi mochila con lo poco que me quedaba de efectivo. Decidí que iba a empezar a separar dinero cada semana, aunque fueran solo $20. Esa sería mi fondo de libertad. Con cada paso que daba, sentía la adrenalina recorrerme el cuerpo. Era como un secreto mío, algo que Cheryl no podía controlar. Empecé también a meter en una caja algunas de mis cosas, mis libros de diseño, mis libretas de bocetos, un par de fotos que quería conservar. Nada muy obvio, porque no quería que sospechara. Esa noche, mientras Blake veía la tele y Cheryl dormitaba en el sillón, aproveché para revisar correos de los arrendadores. Uno me respondió que podía mostrarme el lugar ese fin de semana. Mi corazón casi se me salió del pecho. Me imaginé entrando en ese estudio vacío, pintando las paredes a mi gusto, organizando un escritorio solo para mis proyectos, y lo más importante, cerrando la puerta y sabiendo que ese espacio era mío. Que nadie podía exigirme nada ahí dentro. Me dormí tarde, con el teléfono en la mano y la mente llena de escenarios. Era la primera vez en mucho tiempo que sentía esperanza en lugar de agotamiento. Los siguientes días, Cheryl empezó a darse cuenta de que algo en mí había cambiado. Ya no era la misma que siempre corría detrás de ella para resolverle todo. Una mañana, mientras yo revisaba anuncios de renta en mi celular, me sorprendió con esa mirada de sospecha que tanto conocía. «Le estás actuando rara», me dijo, cruzándose de brazos. Yo no levanté la vista, solo respondí con voz seca. «En nada más estoy planeando». Ella se rió con sarcasmo, ese mismo tono que usaba cada vez que quería hacerme sentir pequeña. «Planeando para abandonarnos, ¿verdad? Muy típico de ti». Sus palabras me calaron hondo, como cuchillos que me recordaban todas las veces que me había hecho sentir culpable por querer algo propio. Pero esta vez no mordí el anzuelo. No le grité, no lloré, no pedí perdón. Solo guardé silencio y respiré hondo. Ya no estaba dispuesta a pelear bajo sus reglas. Más tarde, Tara me escribió un mensaje: «Estás haciendo lo correcto. No dejes que te manipule con su culpa». Ese simple texto me sostuvo, como si alguien me hubiera lanzado un salvavidas en medio del mar. Me repetí esas palabras varias veces en la cabeza. Yo tenía que liberarme. No era solamente dejar una casa atrás, era recuperar mi vida, mi dignidad, mi espacio. Al final de esa semana ya tenía una lista de departamentos que quería visitar y un plan para lograrlo, sin importar los obstáculos que Cheryl pusiera en mi camino. Unos días después, aproveché la mañana después de dejar a los niños en la escuela. Con el corazón latiendo rápido, manejé hasta Madison para ver mi primer posible hogar. El estudio era chiquito, una sola habitación con una cocineta mínima, pero cuando entré, algo en mí se encendió. Podía imaginarme decorando las paredes con mis bocetos, poniendo una lámpara cálida junto a un escritorio, escuchando música sin que nadie me criticara. Podía imaginarme siendo yo. El casero me dijo que la renta era de $1,500 al mes, más el depósito. Asentí mientras apretaba fuerte el celular donde tenía guardadas capturas de otros 3 anuncios. Sabía que mis $3,000 de ahorros apenas alcanzarían para el depósito y el primer mes, y que después tendría que estirar cada centavo trabajando más horas en la cafetería. Pero, aún así, dentro de mí sentí que valía la pena. Regresando a la casa de Cheryl, guardé silencio. No quería otra pelea, no todavía. Evité sus miradas duras, sus comentarios venenosos, y me concentré en preparar poco a poco a los niños. Esa noche, después de la cena, me acerqué a Logan mientras ella ayudaba a Hunter con un rompecabezas y Nora coloreaba en el suelo. Le puse un cuaderno en las manos. «Logan, tenemos que hablar. Si me mudo, vas a tener que dar un paso adelante», le dije con calma. Él me miró con rabia, los ojos llenos de frustración. Tiró el cuaderno sobre la mesa y me escupió las palabras como si le dolieran. «Te vas a ir por culpa de mamá, ¿verdad?» Sentí un nudo en la garganta, pero me obligué a mantener la voz firme, estable, como quien sostiene una cuerda en medio de la tormenta. Tomé aire antes de contestarle. «Oh, Logan», le dije despacio, «no me estoy yendo porque no los quiera. Al contrario, todo lo que estoy haciendo es también por ustedes. Pero necesito mi propio espacio,
necesito demostrarles que uno puede luchar por sus sueños sin dejar de querer a la familia. Él bajó la mirada, jugando con la manga de su sudadera, y en ese gesto vi al niño que todavía era, atrapado entre la lealtad a su mamá y el cariño que me tenía. Es que, si te vas, todo va a cambiar, murmuró con voz quebrada. Me arrodillé frente a él, le tomé las manos y lo miré directo a los ojos. Y sí, va a cambiar. Pero no significa que ya no estaré para ustedes. Voy a seguir viniendo, ayudándolos con la tarea, escuchando cuando necesiten hablar. Solo que ya no voy a vivir bajo las mismas reglas injustas que me tenían atrapada. Logan apretó mis manos, y aunque no sonrió, tampoco se alejó. Era un pequeño paso, una semilla de comprensión. Esa noche, mientras todos dormían, me quedé despierta haciendo más cuentas en una libreta vieja. Calculé gastos, horarios, y hasta pensé en vender algunos de mis bocetos en línea para sacar dinero extra. Entre números y tachaduras, empecé a sentir una mezcla rara, miedo, sí, pero también una chispa de emoción que me recordaba que aún tenía sueños vivos. Los días siguientes fui hablando poquito a poquito con cada niño. Con ella lo hice mientras la peinaba para la escuela, con Hunter, entre juegos de mesa, con Nora, leyéndole un cuento y asegurándole que siempre podría venir a visitarme. Ninguno entendía todo al 100%, pero todos sentían algo, la tristeza, la duda, la esperanza. Por dentro me dolía, claro que sí. Pero también sentía fuerza. La decisión estaba tomada. Ya no era un tal vez. Era un lo voy a hacer. Y aunque Cheryl me lanzara miradas frías y comentarios cargados de veneno, ya no me podían mover igual. Porque ahora no solo veía anuncios de departamentos, veía un futuro donde yo podía respirar, crear, y enseñarle a esos niños que la libertad no es egoísmo, es dignidad. Y no me estoy yendo para abandonarlos, le dije a Logan con calma. Me estoy yendo para enseñarles cómo manejar las cosas. Saqué una libreta vieja y le mostré cómo hacer una lista del súper, leche, pan, frijoles, huevos, tortillas. Luego lo llevé a la cocina y entre risas nerviosas le enseñé a preparar comidas simples, como unos tacos con carne y cebolla, o un arroz fácil con verduras. También le expliqué cómo revisar el inhalador de Nora para su asma, cuando debía usarse y cómo asegurarse de que siempre hubiera uno de repuesto. Logan resoplaba, gruñía un poco como cualquier adolescente de 15 años, pero me escuchaba. Anotaba las cosas en la libreta con letra apretada, como si no quisiera admitir que le importaba. Tienes 15, Logan, le recordé mirándolo serio. Eres listo. Si puedes con esto. Él apretó la mandíbula, tenso, pero no me llevó la contraria. Más tarde, ella, que había escuchado parte de la conversación, me alcanzó en el pasillo. Su vocecita sonaba tan frágil que me rompió el corazón. ¿Te vas a ir porque somos demasiada carga?, preguntó, retorciéndose un mechón de cabello entre los dedos. Sentí un nudo en la garganta. La abracé fuerte, casi con desesperación. No, mi amor, no es por ustedes. Jamás. Es porque necesito mi propio espacio, un lugar donde pueda también crecer. Ustedes no son el problema. Ella escondió la cara en mi hombro y la sentí sollozar bajito. La apreté más, susurrándole que siempre estaría cerca, que nunca me iba a desentender de ellos. Con Hunter y Nora la cosa fue más complicada. Tenían 9 y 6 años, eran todavía muy chiquitos para entender de responsabilidades de adultos. Durante el desayuno, entre cucharadas de cereal, traté de explicarles. Puede que pronto viva en otro lugar, pero siempre los voy a ver, les dije suavemente. Hunter frunció el ceño y movía la cuchara en su plato sin ganas. ¿Y quién me va a ayudar con mi proyecto de ciencias?, preguntó con tono serio. Nora, en cambio, se mordió el labio, con los ojos vidriosos. ¿Y todavía me vas a hacer trenzas?, susurró. Se me partió el alma. Les aseguré que seguiría visitándolos, que iba a estar ahí, solo que de otra manera. Pero sus caritas confundidas se me quedaron grabadas. Los días siguientes me dediqué a visitar más departamentos. Uno tenía vista a un parque bonito, lleno de árboles y niños jugando. Otro estaba más cerca de la cafetería donde trabajaba.
Después de mucho pensar, reduje la lista a un estudio sencillo que sí podía pagar. Calculaba y recalculaba en mi cabeza. Mi sueldo eran como 1,800 pesos al mes. Me alcanzaba para renta, servicios y comidas y dejaba fuera los extras. Tendría que pausar mis clases de diseño un mes para ahorrar, pero podía retomarlas después. Tara me llamaba seguido, emocionada de que por fin estaba avanzando. «Estás tomando el control de tu vida», me repetía. «Los niños estarán bien, y tendrán en ti un ejemplo de valentía». Sus palabras me daban fuerza, pero el peso de las reacciones de los niños me seguía apretando el pecho. Una noche, después de cenar, me llevé a Logan al cuarto de lavado. «Mira, se hace así», le expliqué, mostrándole cómo separar la ropa, cargar la lavadora y medir la cantidad exacta de detergente. Él puso los ojos en blanco, como si todo fuera una exageración, pero en realidad ponía atención. Hasta me hizo una pregunta sobre los ciclos de enjuague. Y en ese momento, aunque él no lo notara, supe que poco a poco estaba aprendiendo a ser más independiente. «Mamá nunca hace esto», murmuró Logan con la voz baja, casi como si hablara consigo mismo. Yo solo asentí, guardando silencio. No quería lastimarlo más con palabras, pero dentro de mí sabía que por fin estaba viendo lo que yo había cargado durante años, la ausencia de Cheryl, su falta de interés, todo lo que él había intentado ignorar. Ese descubrimiento le dolía más de lo que mostraba. Ella, por su parte, se mantenía cerca de mí como una sombrita. Me ayudaba a leerle cuentos a Nora en las noches, aunque a veces se quedaba callada con los ojos rojos de tanto llorar a escondidas. Hunter, con su energía interminable, preguntaba a cada rato cuando lo iba a visitar en la escuela, como si no pudiera imaginar sus días sin mí. Y Nora, ella no me soltaba. Se aferraba a mi ropa y me susurraba bajito. «No te vayas lejos, por favor». Sentía que me partían en dos. Mi corazón quería quedarse con ellos, pero mi mente me recordaba que no podía dar marcha atrás. Tenía que seguir adelante, aunque se sintiera como si me arrancaran un pedazo de alma. Al terminar esa semana ya tenía cita para firmar el contrato del pequeño estudio. Preparé una maleta discreta, guardé mi laptop, unos cuantos bocetos que me recordaban quién era yo de verdad, y escondí todo en mi closet para que Cheryl no sospechara. Ella ni se daba cuenta, estaba demasiado ocupada con Blake o tirada en la cama, dormida después de sus turnos. Le hablé con calma a los niños, con la voz temblándome. Les expliqué que pronto iba a mudarme, pero les juré que los llamaría todos los días y que los visitaría seguido. Logan, al principio con la cara dura, acabó asintiendo con una mezcla de enojo y resignación. Ella me entregó un dibujo que había hecho en crayones, donde salíamos abrazadas. Fue su manera silenciosa de decirme cuánto me iba a extrañar. Hunter y Nora todavía parecían perdidos, confundidos, pero en el fondo yo confiaba en que un día iban a entender que no los estaba abandonando. Lo que quería era darles el ejemplo de que uno puede levantarse y defender su propia vida. Mientras ajustaba los últimos detalles de la mudanza, sentí por primera vez en mucho tiempo un destello de esperanza. Estaba lista. Lista para ese paso, aunque significara enfrentar lo que viniera sola. La semana siguiente cargué mi última caja hasta el estudio en Madison. El lugar era pequeñito, apenas un colchón en el piso, un escritorio viejo y un rincón para mi laptop y mis papeles. Pero era mío. Mi espacio. Mi nuevo comienzo. Puse mis bocetos en la pared con cinta, abrí la ventana dejando entrar el aire fresco, y respiré hondo como si me estuviera quitando un peso de encima. Mandé un mensaje rápido a Logan, Hunter y Nora, pronto pizza night, se los prometo. Cheryl ni me habló. Desde que firmé el contrato se había puesto fría, distante. Pero esa indiferencia me supo a descanso, después de tantos meses de discusiones, chantajes y tensión. Por primera vez en años, me sentí ligera. Unos días después de instalarme en mi estudio, empecé a sentir esa mezcla rara de miedo y libertad. El lugar era silencioso, demasiado para alguien que estaba acostumbrada al ruido constante de los niños, los gritos, las risas, hasta las peleas por cualquier tontería. Ahora, al abrir los ojos en la mañana, lo único que escuchaba era el murmullo de la calle y el sonido de mi propia respiración. Al principio me costó trabajo acostumbrarme.
Me sentaba en el colchón con un café barato y pensaba en ellos, en Logan poniéndose sus audífonos para no escuchar a Cheryl y Blake discutir, en ella escondida con sus libretas de dibujo, en Hunter lanzando preguntas imposibles, y en Nora buscando mis manos para sentirse segura. Los extrañaba muchísimo, pero también sentía una paz que nunca había tenido en esa casa. Conseguí organizarme mejor. Hacía mis turnos en la cafetería, y aunque llegaba cansada, ya no me esperaba una montaña de deberes que no eran míos. En lugar de eso, abría mi laptop y me ponía a trabajar en mis diseños. Al principio me costó porque me había atrasado bastante, pero poco a poco fui recuperando el ritmo. Mandé mis primeros proyectos terminados en semanas, y mis profesores me respondieron con ánimo, recordándome el talento que siempre había tenido. Eso me levantó el corazón. Sin embargo, Cheryl no tardó en aparecer. Una tarde recibí su llamada. Contesté dudosa y de inmediato empezó con su tono cortante. ¿Ya te olvidaste de los niños o qué? Aquí andan preguntando por ti. Yo respiré profundo. No me he olvidado, Cheryl. Solo estoy tratando de llevar mi vida. No voy a desaparecer, voy a seguir viéndolos. Ella bufó, molesta. Pues ojalá no te creas la gran cosa solo porque rentaste un cuartito. Aquí seguimos cargando con todo, y los niños sufren. Colgó antes de dejarme responder. Me quedé con el teléfono en la mano, con el coraje ardiéndome en la garganta. Quise llorar, pero en vez de eso abrí mi cuaderno y dibujé sin parar, como desahogando todo lo que sentía. Esa noche me llegó un mensaje de Logan: no te preocupes, estamos bien. Extrañamos, pero yo cuido a ella y a los peques. Casi se me salen las lágrimas. Ese chavo estaba aprendiendo a ser fuerte, y yo sabía que mi decisión, aunque dura, le estaba enseñando algo importante, que uno no tiene que cargar con todo el mundo para demostrar amor. Y ahí entendí algo: mi ausencia no era abandono. Era una forma distinta de estar para ellos, desde un lugar donde yo también pudiera crecer. Creí que ya me había librado del caos, que al mudarme por fin tendría un poco de paz, pero subestimé a Cheryl. Apenas habían pasado 3 días en mi nuevo estudio cuando sonó mi celular con un número desconocido. Contesté con la voz temblorosa, y del otro lado se escuchó una voz firme. Habla el oficial Doyle del Departamento de Policía de Madison. Hemos recibido una queja. ¿Puede encontrarnos en la dirección de su hermana? Sentí que el estómago se me caía al suelo. ¿Una queja? ¿De qué? Mis manos sudaban mientras manejaba rumbo a la casa, la cabeza llena de pensamientos. ¿Qué inventó ahora? ¿Qué mentira va a decir? Al llegar, vi a 2 oficiales parados afuera, Doyle con una libreta en la mano, y Reed observando la calle como si esperara algún movimiento raro. Y ahí estaba ella, Cheryl, en el porche, roja de coraje y con esa cara de víctima que sabía poner. Apenas me vio, gritó. Ella se robó $500 y destrozó nuestras cosas. Señaló con el dedo como si yo fuera una criminal. La lavadora ya no sirve y el sillón está roto, chillaba, casi escupiéndome las palabras. Me quedé helada. Yo no me llevé nada. Contesté firme, aunque por dentro me temblaban las piernas. Me mudé limpia, sin tocarles nada. El oficial Doyle levantó una ceja. Vamos a ver los daños. Entramos a la casa. Cheryl caminaba adelante, exagerando cada paso. Nos llevó directo al sillón, tenía un cojín con un desgarrón viejo, y manchas que claramente llevaban ahí años. Luego mostró la lavadora, que no prendía. Y ella lo hizo antes de irse, aseguraba Cheryl, con tono dramático. Yo negué con la cabeza. No he tocado nada de eso. He estado en mi estudio toda la semana. El oficial Reed se agachó, examinando el sillón. Esto no parece reciente, las manchas ya están secas y viejas. Después revisó la lavadora, metiendo mano por atrás. Es un cable suelto. Podría ser desgaste normal, comentó. La sangre me hervía, pero respiré hondo. Cheryl, sabes perfectamente que no me robé nada. Revisen mi carro, mi apartamento, lo que quieran. No tengo nada que ocultar. Doyle la miró fijo.
Está acusando de robo y vandalismo. ¿Tiene pruebas? Por un segundo, Cheryl perdió la seguridad. Sus ojos se movieron nerviosos, buscando alguna excusa. El dinero estaba en mi cajón, ella sabía dónde lo guardaba, balbuceó, bajando la voz. Yo la miré con rabia y tristeza al mismo tiempo. Qué bajo había caído, inventando mentiras para hacerme ver como la mala. Los oficiales tomaron nota, pero ya se notaba que no le creían del todo. Yo solo quería gritar, llorar, correr, pero me quedé firme. Sabía que esa era mi prueba más grande, demostrar que podía defenderme y no dejar que Cheryl me hundiera con sus inventos. Antes de que pudiera decir una sola palabra, Logan entró al cuarto. Venía con la cara seria, los labios apretados y los ojos llenos de decisión, como si hubiera estado guardando todo eso desde hace tiempo. Si necesito hablar, dijo fuerte, mirando primero a los oficiales y luego a mí. El corazón me empezó a latir tan fuerte que sentía que se me iba a salir por la boca. ¿Qué iba a decir? ¿De qué lado iba a estar? Logan se paró derecho frente al oficial Doyle, y con una voz firme, que rara vez usaba con los adultos, soltó. Mi mamá está inventando todo esto. Ese sillón lleva meses roto. Hunter derramó jugo ahí el verano pasado, todos lo sabemos. Y la lavadora se descompuso hace semanas porque mamá siempre la sobrecarga con cobijas. Cheryl abrió los ojos como platos. Logan, ya basta. Y gritó, pero su voz sonó insegura, temblorosa, como cuando alguien se siente descubierto. Logan no se detuvo, ni un segundo. Y el dinero, ese dinero lo gastó en mandado. Nunca le dijo a nadie. Yo me quedé helada, con un nudo en la garganta. No podía creer lo que estaba escuchando. Cheryl intentó interrumpir otra vez. Logan. Chilló, más desesperada que enojada. Pero él se plantó firme, sin bajar la mirada. Elise ha sido más como mamá que tú. Ella nos compraba las cosas de la escuela, nos llevaba a todos lados, mientras tú y Blake ni estaban presentes. Sentí un golpe en el pecho. Nunca había esperado que Logan dijera algo así en voz alta. El oficial Reed describió todo en su libreta con una cara neutra, como si nada lo sorprendiera. ¿O entonces, ni robo ni daños recientes? Preguntó con calma, mirando a Logan. En nada, contestó él, cruzándose de brazos. Mi mamá está enojada porque Elise se mudó y ya no tiene a quién culpar. Cheryl se puso roja como un tomate, apretó la boca, pero no dijo ni una palabra más. El oficial Doyle suspiró, cansado. Señora, los reportes falsos son un problema. Esta vez vamos a dejarlo pasar, pero no vuelva a llamarnos si no es algo real. Los oficiales me dieron un gesto de despedida y se fueron. El silencio que quedó fue pesado, incómodo. Salí al camino con Logan y lo tomé del brazo. No tenías que hacer eso, le dije suave, casi en un susurro, porque me dolía que él se hubiera puesto en medio. Él bajó la mirada, pateando una piedrita en el suelo. Tú no mereces esto. Siempre has estado para nosotros, mucho más que ella. Me dieron ganas de llorar ahí mismo. Lo abracé fuerte, tragándome las lágrimas, acariciándole el cabello como cuando era niño. Más tarde, ya en mi estudio, todavía con las manos temblando, marqué el número de Tara. Apenas contestó, solté todo de golpe mientras caminaba de un lado a otro, nerviosa. Cheryl trató de culparme de robo y vandalismo, me quiso hundir, pero Logan habló. La voz me quebraba mientras lo contaba. Era como si poco a poco el peso de años enteros se empezara a mover de mis hombros. Logan había aclarado todo frente a los oficiales, había dicho la verdad sin miedo, pero dentro de mí algo se quebró. Yo ya estaba cansada de esos juegos, de esas mentiras, de esa manera en que Cheryl siempre volteaba la situación para parecer víctima. Cuando le conté a Tara lo que había pasado, su voz salió cortante, como una navaja. Está reaccionando así porque siente que está perdiendo el control. No caigas, mantén tu distancia. Asentí en silencio, mirando alrededor de mi pequeño departamento vacío. No tenía mucho, un colchón en el piso, un escritorio, algunas hojas con mis bocetos, y una lámpara barata que iluminaba a medias. Pero era mío.
Mío, sin las mentiras de Cheryl, sin sus gritos, sin su manipulación. Era la primera vez en mucho tiempo que podía respirar sin sentirme vigilada. Esa misma tarde le mandé un mensaje a ella para saber cómo estaba. Minutos después, me respondió con una foto de su último dibujo, un árbol enorme lleno de colores y con 3 niños tomados de la mano al pie del tronco. Sentí un nudo en la garganta. Hunter, por su parte, preguntó emocionado cuando los iba a visitar. Y Nora, con su vocecita dulce, me rogó que le contara un cuento por teléfono. Me quedé hablando con ella casi 20 minutos, inventando una historia de una niña que aprendía a volar con alas de papel. Al final, le prometí que pronto los vería. Pero en el fondo sabía que nada volvería a ser igual. Las acusaciones de Cheryl lo habían cambiado todo. Las palabras de Logan todavía me resonaban, ella y Blake casi ni estaban. Tú hiciste más por nosotros que ellos. Los niños merecían algo mejor, y por mucho que me doliera, yo ya no podía seguir protegiendo a Cheryl de sus propios errores. Esa noche me senté frente al escritorio, saqué mis lápices y empecé a trazar un nuevo logotipo para mi trabajo. Mis manos no temblaban, estaban firmes por primera vez en meses. Era como si cada línea fuera un recordatorio de que mi vida ya no le pertenecía a Cheryl ni a sus dramas. Podía intentar sabotearme, podía inventar lo que quisiera, pero yo estaba construyendo algo nuevo, y nadie me lo iba a quitar. Pasaron 2 semanas tranquilas, casi en paz, hasta que mi celular vibró. Era una llamada de Logan. Contesté rápido, pero en cuanto escuché su voz quebrada, me puse alerta. Mamá está en el hospital, dijo con un tono tembloroso. Algo de su embarazo. Los niños están asustados. Me quedé helada, con la taza de café a medio camino de mis labios. El corazón me dio un brinco. A pesar de todo, de las mentiras, de las acusaciones, de la rabia que me había causado, lo primero que vino a mi mente fueron los abrazos llorosos de ella, las trencitas de Nora. La risa incontrolable de Hunter cuando se emocionaba. Ellos no merecían vivir esto. Sin pensarlo más, agarré mis llaves y me subí al carro. Durante el trayecto al hospital, mi mente no paraba. ¿Qué voy a encontrarme? ¿Cómo están los niños? ¿Y si Cheryl realmente está en peligro? Al llegar, el hospital estaba iluminado con esas luces frías que siempre hacen que todo parezca más serio. En la sala de espera me recibió un médico de bata blanca, con expresión profesional pero tranquila. Soy el doctor Patel, se presentó. Su hermana tiene placenta previa. Necesitará reposo absoluto, posiblemente hasta el parto. Me quedé inmóvil, procesando cada palabra. Reposo absoluto. Semanas, quizá meses. Y de golpe lo entendí, todo iba a recaer, una vez más, en los niños, y en mí. Me quedé allí, en medio del pasillo del hospital, sintiendo que el mundo se partía en 2 caminos. Por un lado, mi nueva vida apenas comenzando, mi pequeño estudio donde por fin podía respirar y ser yo misma. Por el otro, mis sobrinos, temblando de miedo, sin entender qué estaba pasando, y una Cheryl vulnerable, obligada a depender de otros. Logan apareció en la sala, con los ojos rojos de tanto aguantar las lágrimas. Ella lo seguía, apretando la mano de Nora, mientras Hunter caminaba detrás, con la mochila colgando torcida. Todos parecían desorientados, como si de pronto hubieran perdido el suelo bajo los pies. Me agaché para recibirlos, y antes de que pudiera decir algo, Nora se lanzó a mis brazos. «¿Y tía, mamá se va a morir?», susurró, con la voz temblando. «Y no, mi amor», le respondí, acariciándole el cabello. «Los doctores la están cuidando. Pero va a necesitar descansar mucho tiempo». Ella levantó la mirada, con esos ojitos serios que parecían más viejos de lo que deberían. «Entonces, ¿quién nos va a cuidar?», preguntó, como si ya supiera la respuesta. Sentí un nudo en la garganta. No quería perder mi libertad tan rápido, pero tampoco podía dejarlos hundirse. Le sonreí, aunque por dentro me dolía. «Yo voy a estar aquí», les dije. «Tal vez no viva en la misma casa, pero no voy a dejarlos solos». Hunter soltó un suspiro de alivio y se dejó caer en una de las sillas de la sala de espera. Logan, en cambio, frunció el ceño y me miró fijo.
Tú ya tienes tu vida hecha, dijo con voz baja, tratando de sonar adulto. No tienes por qué encargarte otra vez de todo. Le puse una mano en el hombro. A veces la vida no pregunta si estamos listos, Logan. Solo pasa. Pero no voy a dejarte cargar solo. Esta vez lo haremos juntos. Mientras hablaba, vi cómo poco a poco la tensión en sus hombros se aflojaba. No era justo para ninguno de ellos, pero en ese instante entendí que lo mío, lo que había estado construyendo, tenía que encontrar un espacio donde coexistiera con ellos. No iba a rendirme a Cheryl ni a sus manipulaciones, pero tampoco iba a abandonar a quienes realmente me necesitaban. La enfermera salió llamando mi nombre y nos dijo que Cheryl quería verme. Dudé unos segundos, respiré hondo y caminé hacia la habitación. Sabía que esa conversación sería difícil, pero en mi interior ya había tomado una decisión. Mi libertad y los niños podían ir de la mano, aunque me costara el doble de esfuerzo. Asentí con la cabeza, aunque sentí el pecho apretado, como si me costara trabajo respirar. 3 meses. Eso era lo que el doctor había dicho que Cheryl necesitaría de reposo absoluto. 3 meses que podían sentirse como una eternidad. Cuando entré a su cuarto, casi no la reconocí. Estaba pálida, con la mirada perdida en el techo, tan distinta a la mujer que siempre me había retado con palabras filosas. Apenas giró la cara hacia mí, sus labios resecos murmuraron. Los niños, te necesitan. Esas palabras me golpearon. Yo quería decirle que estaba harta, que ya no quería cargar con nada que no fuera mío. Pero la voz de Logan, la desesperación en su llamada, seguía resonando en mi cabeza. No podía borrarla. Respiré hondo y le contesté con firmeza. Voy a ayudar, Cheryl. Pero que te quede claro, lo haré solo por los niños y bajo mis condiciones. Ella frunció el ceño, como si quisiera pelear, pero la debilidad la tenía acorralada. ¿Qué condiciones? Susurró, con un hilo de voz. La miré directo, sin temblar. Yo sigo con mi trabajo, mantengo mi departamento, y no te voy a dar ni un centavo. Estaré máximo 3 meses para que los niños no se hundan. Después, cada quien se las arregla. Cerró los ojos, demasiado cansada para discutir. Fue la primera vez que sentí que tenía la ventaja. De regreso a la casa, lo que encontré fue un verdadero caos. El ambiente se sentía pesado, como si una tormenta hubiera pasado por cada rincón. Los trastes apilados en la tarja desprendían un olor agrio, la ropa sucia formaba montañas en el pasillo y los cuadernos de los niños estaban regados por la mesa, manchados de jugo seco. Ella fue la primera en correr hacia mí, abrazándome fuerte. ¿Mamá está bien?, me preguntó, su vocecita rota. La apreté contra mí, acariciándole el cabello. Sí, mi amor. El doctor Patel la está cuidando. Ella va a estar bien, pero tenemos que ayudar un poquito aquí en casa. Hunter no se quedó callado. Con la cuchara todavía en la mano, me miró con el ceño fruncido. ¿Y Blake? ¿Por qué no está aquí?, preguntó con tono acusador. Yo no supe qué decirle. Apenas si podía ocultar el coraje cuando recordaba su ausencia. Nora, en cambio, no me preguntó nada. Solo se aferró a mi pierna, temblando, y en la noche se negó a dormir si yo no estaba a su lado. Sus manitas pequeñas me apretaban con fuerza, como si temiera que desapareciera también. Logan trataba de hacerse el fuerte, pero yo veía sus puños cerrados y cómo apretaba la mandíbula para no llorar. Esa madurez forzada me dolía más que cualquier insulto de Cheryl. La casa, desordenada y silenciosa, hablaba sola. Blake no estaba. Sus turnos en el supermercado parecían interminables. Y cuando finalmente apareció, entró directo a la cocina, tomó una cerveza sin mirarnos y se encerró en el garaje. Ni una palabra. Ni una mirada. Está así desde que mamá se enfermó, murmuró Logan, con la voz baja pero cargada de rabia. Entonces supe que si yo no ponía orden, todo se derrumbaría. Pero esta vez no iba a ser la sirvienta ni la mártir. Esta vez iba a enseñarles a ser equipo. Oh Logan, tú te encargas de la ropa, le dije con firmeza. Ella, los trastes son tuyos. No se trata de que yo cargue con todo, sino de que todos aprendamos.
Ellos me miraron, sorprendidos al principio, pero luego asintieron. Era diferente. No era la tía haciendo todo, era yo enseñándoles cómo sobrevivir sin depender de nadie. Los primeros días fueron pesados, como si todo se me viniera encima. Pero poco a poco empecé a organizar la rutina. Logan al principio se quejaba cuando le tocaba doblar ropa o cargar la lavadora, pero después entendió que nadie más lo iba a hacer por él. Una tarde, mientras acomodaba calcetines en un cajón, me dijo con voz seria. No pensé que fuera tan difícil. Mamá nunca nos enseñó esto. Yo lo miré con ternura y le contesté. Por eso lo estás aprendiendo ahora, porque un día vas a tener tu propia vida, y quiero que sepas cuidarte solo. Ella también empezó a brillar. Aunque era más chiquita, le encantaba ayudar en la cocina. Un sábado me sorprendió con unos sándwiches mal armados, pero con tanto orgullo que hasta Hunter y Nora se los comieron sin hacer berrinche. Le dije que estaba orgullosa de ella, y sus ojos se iluminaron como si hubiera ganado un premio. Hunter, con sus 9 años, al principio solo quería jugar y hacer preguntas, pero empecé a darle tareas pequeñas, sacar la basura, ordenar sus juguetes, poner la mesa. Cada vez que lo hacía bien, lo felicitaba, y él inflaba el pecho como si fuera todo un adulto. Nora era la más apegada. Cada noche insistía en que le contara un cuento, y aunque yo llegaba cansada de mi turno en la cafetería, me sentaba en el borde de su cama. Sus manitas buscaban las mías, y cuando al fin se dormía, yo la veía y pensaba, por ellos vale la pena el esfuerzo, pero no volveré a perderme a mí misma. Mientras todo eso pasaba en la casa, yo no descuidaba mi propio espacio. En mi pequeño estudio, las paredes aún desnudas empezaban a llenarse de mis bocetos. Era mi refugio, el recordatorio de que mi vida no giraba alrededor de Cheryl ni de sus problemas. Me levantaba temprano, tomaba café en mi vieja taza astillada y me sentaba frente a la computadora para avanzar en mis diseños. Algunas noches, agotada, me quedaba mirando la pantalla y me preguntaba si podría con todo, la casa de los niños, mi trabajo, mi propio sueño. Pero entonces recordaba la mirada de Logan cuando entendió que sí podía lavar ropa, o el abrazo de ella después de preparar su primer desayuno. Eso me daba fuerzas. Blake, mientras tanto, seguía ausente. El garaje se había convertido en su cueva, y los niños ya ni preguntaban por él. Eso me dolía, porque veía cómo se iban resignando a no contar con su papá. Y en silencio, yo también me prometía que ellos jamás crecerían pensando que no tenían a alguien que los cuidara. Así pasaban las semanas, yo corriendo entre la cafetería, el estudio, y la casa de Cheryl, con el corazón partido pero también más firme que nunca. Y aunque el cansancio me doblaba los hombros, dentro de mí empezaba a crecer algo nuevo, la certeza de que estaba construyendo una vida distinta, una vida mía. Me quedé callada cuando Logan dijo eso, porque en sus palabras había una verdad que yo también sentía. Lo miré, ese niño de apenas 15 años, y vi en sus ojos una mezcla de miedo, enojo y cansancio que no debería cargar a su edad. Le puse una mano en el hombro y le contesté despacio. Está bien estar enojado, Logan. No es justo lo que pasa, pero tú no tienes que cargar con todo. Él apretó la mandíbula, como si quisiera aguantarse las lágrimas. Luego bajó la mirada y murmuró. A veces siento que si no ayudo, todo se va a caer. Yo respiré hondo. Eso mismo siento yo, pensé. Pero no se lo dije, porque lo último que necesitaba era pensar que estábamos igual de perdidos. En lugar de eso, le aseguré. No todo depende de ti, ni de mí. Lo importante es que hagamos lo que podamos, paso a paso. Esa noche, mientras Nora dormía abrazada a un peluche y ella hojeaba un libro en el sillón, me puse a pensar en lo mucho que había cambiado todo en esos 2 meses. Antes, mi vida estaba hundida en la rutina de Cheryl, como si yo viviera para ella. Ahora, aunque seguía ayudando a los niños, lo hacía bajo mis propias reglas. Tenía un límite, mi estudio, mi trabajo, mis diseños. Eso me mantenía en pie. Pero también era cierto que la ausencia de Blake pesaba como una sombra en la casa. Cada vez que llegaba tarde, sin saludar, sin preguntar por sus hijos, yo veía cómo se apagaban las ilusiones de los niños. Una tarde de viernes, Hunter me soltó sin más. ¿Por qué mi papá no nos quiere?
se me rompió el corazón. No sabía qué contestar. Lo abracé y le dije: tu papá tiene sus cosas, pero eso no significa que tú no valgas. Eres un niño increíble, y siempre vas a tener a alguien que te quiera. Él me miró confundido, como esperando otra respuesta, pero al final asintió en silencio. Esa misma noche, Tara me llamó otra vez. Le conté lo que estaba pasando, y me dijo con firmeza: Gelize, no puedes convertirte en la sombra de Blake. Él decidió alejarse, no cargues tú con su abandono. Yo asentí, aunque por dentro me dolía aceptar que tenía razón. Poco a poco, los niños se fueron adaptando a la nueva dinámica. Logan empezó a cocinar cosas sencillas, huevos, arroz, hasta intentó hacer pasta un domingo. Ella se volvió la encargada de leerle cuentos a Nora, y Hunter, aunque a regañadientes, comenzó a mantener su cuarto en orden. Yo veía esos pequeños avances y sentía que, aunque la familia estaba rota, algo nuevo estaban haciendo, una especie de equipo entre nosotros. Un sábado, mientras lavábamos los platos juntos, ella me miró con sus ojos grandes y dijo: tú eres la que de verdad está aquí, Gelize. No mamá, no Blake. Tú. Me quedé helada, sin saber qué decir. Solo la abracé fuerte y le respondí con un nudo en la garganta: yo siempre voy a estar para ustedes, pero también quiero que aprendan a estar para sí mismos. Esa fue la primera vez que entendí que, aunque no era su mamá, estaba dejando una huella en ellos. Y, al mismo tiempo, reafirmé mi promesa: 3 meses, nada más. Porque si no ponía ese límite, me perdería otra vez en una vida que no era mía. Con el paso de las semanas, la rutina se volvió casi automática. Yo salía de mi turno en la cafetería, tomaba un café para no quedarme dormida, y me dirigía a la casa. Los niños ya sabían más o menos qué esperar. Logan sacaba las bolsas del mandado, Hunter ponía la mesa, ella se encargaba de revisar la mochila de Nora. Era como si cada quien hubiera encontrado un pequeño papel que, aunque sencillo, mantenía todo en pie. A veces me sorprendía lo bien que podían funcionar sin Blake y sin Cheryl, siempre y cuando alguien les diera un poco de dirección. Lo duro era ver sus caritas cuando escuchaban la puerta y se daban cuenta de que no era ni su mamá ni su papá, sino yo. Nunca decían nada, pero yo podía sentir esa mezcla de alivio y decepción en el aire. Una noche, mientras ayudaba a Logan con un proyecto de ciencias, se me quedó viendo muy serio y me preguntó: ¿y qué va a pasar cuando tú ya no vengas? Me dolió esa pregunta porque yo misma no tenía la respuesta. Me mordí el labio y, después de unos segundos, le contesté: lo que va a pasar es que tú ya vas a estar listo para cuidar de ti mismo y de tus hermanos. No estarás solo, porque ellos también te van a ayudar. Y aunque yo no viva aquí, siempre vas a poder contar conmigo. Él bajó la mirada, pero pude ver que esas palabras le dieron un poco de paz. Al día siguiente, durante la cena, Hunter soltó de repente: estaría padre que fuéramos como una familia normal, que todos cenáramos juntos, como antes. Nadie dijo nada por un momento. El silencio se hizo tan pesado que hasta ella dejó de mover la cuchara. Yo respiré hondo y traté de no quebrarme frente a ellos. Tal vez no sea como antes, les dije con voz suave, pero podemos inventar nuestra propia manera de ser familia. No todo tiene que ser perfecto para que funcione. Eso rompió la tensión, y ella empezó a contar un chiste malísimo que hizo reír a todos. Con el tercer mes acercándose, yo empecé a sentir el peso de mi promesa. Tara me mandaba mensajes recordándome que debía cuidar mis límites. No dejes que esto te absorba, Gelize, me repetía. Y tenía razón. Aunque me encantaba ver a los niños mejorar, también sabía que, si me quedaba más tiempo, acabaría atrapada en un papel que no me correspondía. Una tarde, mientras guardaba mis cosas para irme, Nora corrió y me abrazó con fuerza en las piernas. No te vayas todavía, susurró. Se me hizo un nudo en la garganta, pero tuve que arrodillarme y explicarle despacito: yo siempre voy a regresar, Nora. No importa qué pase, siempre vas a verme otra vez. Ella me miró con ojos llorosos y asintió. En ese momento entendí que mi presencia no se trataba de suplir a nadie, sino de darles un espacio de certeza en medio del caos. Asentí con la cabeza,
con el corazón apretado por él. Yo sabía que no podía quedarme para siempre, pero en ese momento estaba convencida de que tenía que sostener todo lo que pudiera, al menos hasta que la tormenta pasara. De regreso a mi departamento, mientras manejaba con la música bajita, pensaba en los bocetos que me esperaban en el escritorio. Eran un recordatorio de que todavía tenía sueños propios, de que podía ayudar a los niños sin perderme otra vez en la vida de Cheryl. Pasaron los 3 meses, y llegó el día en que dieron de alta a Cheryl del hospital. Salió con su bebé en brazos, un niño pequeñito envuelto en una cobija azul. La vi y, aunque sentí cierta ternura por el bebé, también me invadió un cansancio enorme. Había cumplido lo que prometí, cuidar a los niños mientras ella no podía. Pero mi parte terminaba ahí. Nos encontramos en la casa una última vez. Yo estaba parada en la cocina, con las manos sobre la mesa, y con toda la firmeza que pude reunir le dije: ya terminé. Amo a los niños, pero no puedo seguir siendo parte de esto. Cheryl me miró con ojos entrecerrados, casi llenos de rabia. Nos estás abandonando otra vez, me soltó con veneno en la voz. Sacudí la cabeza despacio, respirando hondo. No. Ya di demasiado. Los niños son tuyos, tú eres su mamá. Te toca a ti dar la cara. Ella no respondió, simplemente se giró, como si no quisiera escucharme. En ese momento lo entendí, ya no había nada más que decir. Recogí mis cosas y salí de la casa, cortando ese lazo de una vez por todas. Pero mi corazón no me permitió cortar el lazo con los niños. Ellos no tenían la culpa de nada. Logan, Ellie, Hunter y Nora merecían algo mucho mejor que los pleitos y los errores de sus padres. Así que marqué el número de Tara. Ella vivía más cerca de ellos y siempre había demostrado tener un corazón enorme. ¿Puedes ser tú la que esté al pendiente?, le pregunté casi suplicando. Ella aceptó sin pensarlo 2 veces. Desde ese día, me comprometí a mandar $50 al mes de lo que ganaba en la cafetería, para que tuvieran aunque fuera útiles escolares o algún gustito extra. Tara también organizó videollamadas 2 veces por semana. Ahí yo me conectaba y ayudaba a Logan con el álgebra, o a ella a darle forma a sus ensayos. Hunter, con esa energía infinita, me enseñaba sus proyectos de ciencias, mientras Nora me enseñaba orgullosa sus dibujos y hablaba sin parar de sus ideas. No era lo mismo que estar físicamente con ellos, pero era suficiente para mantenernos unidos, sin que la confusión y los dramas de Cheryl me arrastraran de nuevo. Con el tiempo, me empezaron a llegar noticias por medio de Tara. Decía que la vida de Cheryl se estaba desmoronando. Perdió su trabajo en el call center porque faltó demasiado mientras se recuperaba. Black, una noche cualquiera, agarró una maleta y desapareció sin decir ni una palabra. Solo se fue. Logan le contó a Tara que los vecinos ya no pasaban a ayudar, cansados de las excusas y las escenas de siempre. Yo escuchaba todo eso desde la distancia y sentía una mezcla extraña. Por un lado, dolor, porque los niños no merecían esa inestabilidad. Por el otro, alivio, porque yo había puesto un límite claro. Esta vez, no me estaba hundiendo junto con ellos. Estaba presente, pero desde un lugar sano, desde una distancia que me permitía seguir siendo yo misma. Con el paso de las semanas, Tara me contaba que los niños, poco a poco, empezaban a agarrar un ritmo diferente. Logan se volvió más responsable de lo que ya era, incluso aprendió a cocinar cosas simples para no depender de nadie. Ella se refugiaba mucho en sus dibujos y en los libros, y Tara la animaba inscribiéndola en un taller de arte comunitario. Hunter seguía siendo un torbellino, pero al menos tenía donde canalizar su energía. Un vecino lo invitó a jugar fútbol en la cancha del barrio, y ahí se distraía bastante. Nora, la más chiquita, encontraba consuelo en las videollamadas conmigo. Cada vez que me veía, me pedía que le inventara historias de princesas valientes y dragones buenos, y yo me las sacaba de la manga para verla sonreír. Mientras tanto, Cheryl parecía hundirse más en su propio caos. Ya no tenía un empleo estable y cada vez dependía más de ayudas temporales. Se aislaba, no quería salir de casa y muchas veces dejaba que los niños se las arreglaran solos. Tara, que siempre estaba al tanto, me dijo en una de nuestras llamadas: ellos están aguantando por ti. Porque saben que los escuchas, aunque sea a distancia.
Esa frase me pegó fuerte. Yo había jurado no volver a ser la sombra que cargaba con todo, pero me di cuenta de que lo que hacía ahora era distinto. No estaba sacrificando mi vida entera, solo les estaba dando lo que podía, de una manera sana. Con lo que lograba ahorrar, empecé a mandarles pequeños paquetes además del dinero, cuadernos bonitos, colores, un libro de experimentos para Hunter, unas pulseras para Ellie, cuentos ilustrados para Nora. Logan me llamó un día con la voz entrecortada para agradecerme, y me dijo: "No sabes lo que significa para nosotros abrir esas cajas. Es como si todavía estuvieras aquí". Yo colgué esa llamada con lágrimas en los ojos, pero también con una certeza: aunque Cheryl siguiera perdida en su mundo, esos niños tenían una red. Y esa red no era perfecta, pero era suficiente para que no se quebraran. Los niños seguían batallando, eso era obvio, pero yo ya entendía que no podía arreglar a sus papás. No estaba en mis manos cambiar a Cheryl ni obligar a Blake a hacerse cargo. Lo único que sí podía hacer era lo que venía haciendo: mandarles un poquito de dinero cuando podía, checar que estuvieran bien a través de Tara, y animar a Logan para que no soltara a los más chiquitos. A veces me dolía horrible escuchar la voz de ella quebrarse durante nuestras llamadas, como si quisiera llorar pero no quería que yo la oyera triste. Y me partía el corazón, pero también sabía que si regresaba con Cheryl me iba a hundir otra vez en su caos. Así que respiraba hondo y le recordaba a ella que era fuerte, que dibujar podía ayudarle a sacar lo que sentía, y que yo siempre iba a estar ahí aunque no viviera con ellos. Mientras tanto, yo me refugié en mi trabajo. Mis clases en línea de diseño empezaban a rendir frutos. Un compañero de curso me conectó con un negocio chiquito que necesitaba un logo. Le eché todas las ganas, y para mi sorpresa, al cliente le encantó. Ese primer trabajo me abrió la puerta para otro, y luego otro más. Una cafetería local me contrató para rediseñarles la página web. Al final del mes ya tenía 3 clientes fijos, lo suficiente para renunciar al café donde trabajaba. Mi estudio, que antes parecía vacío, empezó a transformarse. Pegaba en las paredes mood boards, recortes de colores, tipografías, bocetos, cada rincón tenía algo mío. Por primera vez sentí que estaba levantando algo propio, algo real que nadie me podía arrebatar. Cuando un cliente me pagó $500 por un paquete de branding, casi me pongo a llorar. Era más de lo que ganaba en una semana entera de café y desveladas. Ese dinero no solo me ayudó a pagar la renta, también me dio esperanza, me demostró que sí podía vivir de lo que me gustaba. Tara me mantenía al tanto de los niños, pero también me ponía sobre aviso. En una llamada me dijo: "Tu hermana anda preguntando por ti, dice que le debes por todo lo que hizo por ti". Yo solté una risa amarga. Esa culpa ya no funcionaba conmigo. Después de la vez que me quiso meter en problemas con la policía, aprendí la lección. Le pedí a Tara que mantuviera mi número privado, que solo me pasara mensajes de los niños y nada más. Logan me escribió una noche, diciéndome que Cheryl estaba batallando para pagar las cuentas. Yo, en lugar de buscarla, le mandé a Tara $20 extra para la despensa. No era mucho, pero al menos aseguraba leche y pan para los niños. Con Cheryl no quería trato, ella había tomado sus decisiones y tenía que vivir con ellas. A los niños, en cambio, los mantenía cerquita de mí. Para el cumpleaños de ella le mandé un cuaderno de dibujo grande, con hojas gruesas para que pudiera pintar con acuarela si quería. Ella me devolvió una cartita con un dibujo de nosotras dos, con el título La mejor tía. Lo guardé como si fuera un tesoro. Hunter me llamó emocionadísimo para contarme que había ganado la feria de ciencias de su escuela. Me enseñó el proyecto por videollamada, una maqueta medio chueca pero ingeniosa, y yo lo animé como si hubiera ganado un premio nacional. Nora, la más chiquita, nunca dejaba de pedirme cuentos. Cada noche quería que le inventara finales locos y divertidos, y su vocecita se oía mucho más alegre cuando yo le daba gusto. El que más me preocupaba era Logan. Guardaba demasiado dentro de sí. Tenía apenas 15 años y ya cargaba con cosas que no le tocaban. Una vez me confesó con la voz bajita: "Mamá ni lo intenta, y yo no sé cuánto tiempo más voy a poder con todo". Le respondí despacio, con cuidado, porque sabía que mis palabras podían marcarlo. "Y no estás solo, Logan. Yo estoy aquí, aunque no viva en esa casa".
enfócate en tu escuela, en tu futuro. Lo demás, paso a paso. Conforme mi trabajo freelance crecía, me cayó un contrato grande con una startup de Madison. Querían que diseñara toda su campaña de marketing. Fue pesado, noches sin dormir, revisiones interminables, cambios de último minuto. Pero valió la pena. El pago me alcanzaba no solo para la renta, también para ahorrar poquito. No era rica, pero sí libre. Mientras tanto, la vida de Cheryl se desmoronaba, y aunque me pesaba saberlo, también entendía que yo ya no podía cargar con sus derrotas. Los niños tenían a Tara cerca, y a mí de la manera en que importaba, apoyándolos sin dejar que la tormenta de su mamá me arrastrara. Una noche, mientras veía en mi pantalla mi último diseño brillar, sentí un orgullo enorme. Todo eso, ese pequeño mundo nuevo, lo había construido yo sola. Desde cero. Y ahora sí sabía, nadie podía quitármelo. Con el tiempo, los días empezaron a sentirse diferentes. Ya no me levantaba con esa sensación de estar atrapada en un círculo vicioso. Ahora mis mañanas tenían rumbo, me hacía un café, abría mi computadora, y me sumergía en mis diseños. A veces eran logos, otras veces páginas web o ilustraciones personalizadas, pero cada proyecto me recordaba que estaba viviendo una vida que yo misma había construido. Los niños seguían siendo parte de mi rutina, aunque a la distancia. Tara organizaba las videollamadas, y esas pequeñas ventanas de tiempo se volvieron lo más esperado de mi semana. Logan me compartía avances de sus tareas, y yo lo veía poco a poco tomar un papel de líder en la casa, aunque con un cansancio en la mirada que me partía el alma. Ella llenaba su sketchbook con dibujos que me enseñaba orgullosa, muchos de ellos eran de familias sonrientes, tal vez lo que ella deseaba tener en su día a día. Hunter se había vuelto todo un inventor. Me enseñaba experimentos caseros, como volcanes de bicarbonato o maquinitas hechas con cartón. Se emocionaba tanto que me hacía reír hasta que me dolía la panza. Y Nora, con su vocecita dulce, no dejaba de pedirme cuentos inventados. Ella ya tenía sus favoritos, la princesa que viajaba en bicicleta mágica, el perrito que hablaba español e inglés, o el dragón que se hacía amigo de todos los niños del barrio. Mientras tanto, mi vida profesional crecía poco a poco. Ese contrato con la startup me abrió más puertas de las que imaginaba. Uno de sus socios me recomendó con otra empresa que necesitaba una campaña visual para un producto nuevo, y sin darme cuenta ya estaba trabajando en 2 proyectos al mismo tiempo. Sí, me desvelaba, me cansaba, pero cada pago que caía en mi cuenta era como un recordatorio de que estaba logrando algo real. A veces pensaba en Cheryl. No con odio, pero sí con una mezcla rara de tristeza y alivio. Tristeza porque sus hijos merecían una mamá presente, y alivio porque ya no era mi carga demostrarlo ni salvarla de sus propias decisiones. Yo había aprendido a poner límites, y ese era mi escudo. Un sábado en la tarde, mientras organizaba mis papeles y acomodaba los colores que usaba para mis bocetos, me di cuenta de algo, mi estudio ya no parecía un lugar prestado. Había fotos enmarcadas de los niños, dibujos de ella pegados en la pared, notas con frases que me inspiraban. Era mi hogar. Pequeño, sí, pero lleno de vida, de sueños y de paz. Lo más importante era que, aunque el camino no había sido fácil, había logrado algo que antes me parecía imposible, tener mi propia voz, mi propio espacio, y mi propia historia. Y aunque los problemas de Cheryl siguieran allá afuera, yo sabía que los niños siempre podrían contar conmigo, pero sin que yo me perdiera en el proceso. Esa noche cerré la computadora, apagué la luz, y me quedé viendo la ciudad por la ventana. Sonreí. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí verdaderamente libre.